Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, después de bastantes meses sin tener esta sección por aquí por el canal, tenemos un poquito de vuelta a lo que sería esta sección de Tier Makers. Ya os comenté que lo primordial aquí en el canal es siempre cubrir la actualidad japonesa en cuanto al fútbol, Saka no Kayobis, los 11 de la semana, pero que ahora que podía tener un poquito más de hueco, pues quería traer de vuelta pues vídeos crónicas, debates, opiniones, tier list. También ya os comenté que quería traer un poquito de EAFC 24, que yo de momento el 25 no va a caer aún, pero bueno, podemos exprimir un poquito el 24 aún. Incluso de fútbol, que para los amantes de la liga japonesa ya os aseguro que va a ser un juego que podéis disfrutar mucho, además es de acceso totalmente gratuito. Pero bueno, esto lo dejaremos para otros vídeos. Y en el día de hoy, hablando de tier list, vamos a hacer lo que es el tier list del fichajes de este mercado de verano de 2024. Por un lado, es verdad, es mercado de verano, Japón está en el hemisferio norte, toda Europa también, pero hay que recalcar, igual que lo hice el año pasado con el tier list, de fichajes del mercado de verano, la importancia no es la misma. Tenéis que tener en cuenta, ya sabéis, el tema de las temporadas en Europa va de septiembre a mayo, junio. En Japón va de febrero a noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, ya sea temporadas futbolísticas, años escolares, o sea, el tema de lo que son cursos como tal va totalmente distinto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que mientras en Japón el mercado de verano es algo que pilla a mitad de temporada para solucionar parches y tal, lo que sería el mercado de invierno en Europa, aquí en verano el mercado de fichajes de verano es algo súper primordial y con fichajes muy interesantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en Japón siempre no son tan interesantes. Aunque tengo que decir que este año ha habido fichajes más o menos interesantes en la liga japonesa. Sobre todo regresos que vale la pena hablar de ellos. Y en general en Europa creo que no ha sido un año para nada malo. Sí que quizá no hay grandes nombres, ¿no? Nos ha movido un Mitoma, nos ha movido un Minamino, un Kubo que parecía que se podía mover, un Furuhashi. Pero sí que se ha movido bastante jugador interesante. Así que vamos a poder hacer una tier list relativamente interesante. Vamos a hablar un poco de las categorías. Son exactamente las mismas que las del año pasado. Estrella, buen fichaje, SV, que es sobrevalorado, o nefasto, ¿vale? Vamos a intentar hacer un poco de mix, ¿no? Entre, por ejemplo, si hablamos de buen fichaje, hasta qué punto representa para el club o para el jugador, ¿no? Porque como aquí ya sabéis que nos centramos mucho en lo que son los jugadores japoneses como tal, no me quiero centrar, por ejemplo, si esto fuera un canal de la Premier League, ¿no? Pues tendríamos que centrarnos quizá más en, oye, ¿cómo le afecta al Southampton el fichaje de Sugawara, ¿no? Porque nos importa más bien el Southampton. Pero este es un canal de fútbol japonés, por lo tanto, no me importa tanto muchas veces, ¿no? Un Southampton, un Bayern de Múnich con el caso de Hiroki Ito, sino que me importa más bien qué importante o cómo afecta este fichaje al jugador, ¿no? Pero obviamente vamos a hacer un poco eso, combinación de cómo afecta al jugador y cómo afecta al club. Así que bueno, sin más dilación, vamos a arrancar ya. Si queréis, más o menos están un poco ordenados así. Vamos a empezar si queréis por detrás, ¿no? Ya que quizá lo más interesante está por los primeros puestos. Vamos a empezar un poquito por detrás. Por el señor Takuma Asano. Un fichaje muy interesante por parte del Mallorca. Un nuevo japonés llega a la Liga Española. Es cierto que en el Bochum el año pasado tuvo buenas rachas. Es un jugador súper veloz. Muy interesante. Tuvo un muy buen Mundial de Qatar 2022. Aunque también os digo que ha llovido cerca de 2 añitos después de aquello. Y yo creo que es un jugador que le hace falta, digamos, un poco explotar, ¿no? Asentarse realmente en un gran equipo. No sé si el Mallorca va a ser el buen entorno. Es verdad que las 2 primeras jornadas o así había bastante expectativa con el caso de Asano. Un jugador que parecía que se estaba sentando bien en el 11 titular y que al final es un jugador que, oye, sonaba para equipos grandes. Al final acaba llegando al Mallorca y como que la afición lo acoge, digamos, con mucha expectativa. Pero lo cierto es que llevamos 5 o 6 jornadas. Digamos que esta jornada intersemanal, cuando estoy grabando esto, ya es la jornada número 6. Y no estamos viendo la gran cosa de Takuma Asano de momento. Es verdad que es un jugador de banda, que al final lo que tenemos que ver de Asano no es tanto un aspecto goleador, pero a mí sinceramente de momento me está decepcionando un poco.
Por lo tanto, quizás es un jugador que hubiera metido en estrella, porque todo un Takuma Asano acabe llegando al Mallorca es un fichajazo. Pero de momento lo voy a colocar en buen fichaje, porque de momento es que no hemos podido ver prácticamente nada de él. Es verdad que el contexto quizá no ayuda, el Mallorca no es un equipo que juegue un fútbol espectacular y no va a ser el delantero de referencia, porque al final tienen a Muriqui, por ejemplo, pero veremos cómo evoluciona este jugador. Ya vimos que Kubo en su día tuvo una primera etapa muy buena, la segunda etapa no fue tan buena en el Mallorca. Veremos cómo le va al señor Asano. Pasamos ahora a Ao Tanaka, un jugador que, por ejemplo, no fue a la Copa de Asia de este 2024 con Japón, por quedarse con el Düsseldorf alemán para luchar por el ascenso de segunda a primera división. Un ascenso que al final acaban perdiendo, si no recuerdo mal, en playoffs. Se quedan muy cerca de ascender a primera división, pero al final no es así. Y al final, como era también lógico, el jugador busca salida, porque Ao Tanaka no es un jugador ni mucho menos para quedarse en una segunda división alemana, que al final hemos tenido jugadores como Gotoku Sakai, ¿no?, que han jugado varios años en esta segunda división, en esta Bundesliga 2, pero lo cierto es que para jugadores tan prometedores como Tanaka quizá no es el mejor contexto. Entonces, pues bueno, se va de una segunda división a otra segunda división. Se va con el Leeds United a la Championship, un equipo que actualmente va sexto en la tabla y que al final sabemos, y lo hemos visto estos últimos años, que es un equipo con bastantes aspiraciones a poder subir a primera. Y al final, yo creo que no hay color, ¿no?, entre una segunda división inglesa y una segunda división alemana. Es un movimiento interesante, pero también creo que podría haber sido un movimiento más inteligente por parte de Tanaka. Creo que podría haber luchado por un traspaso a un equipo de media tabla alta alemana, yo que sé, por decir un nombre, invento. Podría haberse reunido con Friburgo, en el Friburgo con Ritsudoan, por ejemplo. Podría haberse movido a un Frankfurt, o no sé, incluso como segunda unidad de algún equipo de esto de media tabla alta alemana, o liga italiana, o liga francesa. Pero al final se va a una segunda división inglesa, que puede salir muy bien, lo veremos el año que viene si el Leeds acaba ascendiendo, o se puede acabar asentando, pues eso, en una segunda división inglesa que, pues no lo sé, por ejemplo tiene compañeros como Wataru Endo jugando en un equipo que pelea por la Premier, ¿no? Así que yo sinceramente me parece que es un ascenso respecto al momento donde estaba ahora, pero creo que podía haber tenido una salida a un sitio más interesante. Así que vamos a moverlo a Me de momento. Luego iremos viendo cómo se va moldando todo, ¿no? Pasamos al siguiente. Daichi Kamada se mueve hacia el Crystal Palace. Después de un paso bastante flojo por la Lazio. Al final es verdad que por problemas más bien extradeportivos, problemas con el entrenador, con la directiva, quiero recordar también. Un único año por ahí, la verdad bastante para olvidar. Hace tiempo que quizá no vemos a mejor Kamada, ¿no? Después yo creo que su último año en el Frankfurt ya no es especialmente bueno, y este año en la Lazio tampoco fue bueno, así que hace ya eso, cerca de 2 años y algo que no vemos al mejor Kamada. El Crystal Palace desde luego es un contexto espectacular, un equipo, ya lo sabéis, lleva muchos años manteniéndose en esa media tabla baja, media tabla alta de la Premier, y parece que puede tener bastantes minutos, sobre todo después de la salida de Olise hacia el Bayern de Múnich. Me parece que sí que es un fichaje muy interesante. Vamos a moverlo ya, el primero de buen fichaje, porque es un poco el caso contrario que comentábamos a Ao Tanaka salvando las distancias, ¿no? Pero, oye, viniendo de un contexto complicado, que es alguien que sale mal de un equipo como la Lazio, consigue llegar a un equipo de media tabla inglesa. En cambio, Tanaka, que sale de todo un Düsseldorf, pues creo que también podría haber peleado por llegar a algún equipo más grande, ¿no? Veremos cómo le va a Kamada. De momento, un poquito el mismo caso también que Asano, ¿eh? Viene jugando bastante con el Crystal Palace, pero tampoco ha demostrado de momento nada. Pero bueno, también hay que asentarse, porque al final estamos hablando de 2 grandes ligas, y como son la Liga Española y como son la Liga Inglesa. Pero bueno, lo que es la llegada al club de ambos jugadores me parece bastante llamativa, ¿no? Todo un Mallorca y todo un Crystal Palace. Tenemos ahora aquí un poquito de J1 League, como es el caso de Genki Haraguchi, que vuelve al Urawa Reds después de bastantes años, después de haber tenido un paso bastante flojo por el
por el Stuttgart, donde se reunió con Wataru Endo y con Hiroki Ito, por ejemplo. Y al final, bueno, parece que ese Stuttgart de los japoneses estuvo muy, muy curioso, pero se ha desvanecido por completo. Wataru Endo acabó llegando al Liverpool y este verano Hiroki Ito se ha ido al Bayern y el señor Genki Haraguchi se vuelve a la J1 League, al equipo de sus amores, al Urawa Reds. Después de un paso por Europa, pues bueno, bastante centrado sobre todo en Alemania, donde ha pasado por equipos pues como el Hertha de Berlín, el Hannover 96, el Stuttgart. Un paso, también os digo, relativamente discreto. No ha sido un jugador que haya marcado un paso muy potente por Europa, como puede haber sido quizá, pues no sé, se me vienen a la cabeza nombres como Yoshinori Muto, como Shinji Okazaki, como lo está haciendo Wataru Endo aún, como lo está haciendo aún Hiroki Ito. Ahora bien, volver a tu casa a la J1 League, me parece que un Urawa Reds, que además viene necesitando talento porque no está haciendo una buena temporada, me parece que es un fichaje, además a un coste prácticamente casi a cero, que tiene que venirse hacia aquí. Por el contexto, repito, es un jugador eso que quizá no venía siendo muy importante en sus clubes alemanes estos últimos años, pero un Urawa Reds que necesita gente, necesita talento en la parte ofensiva, le viene de lujo un jugador como este, y que ya lo hemos visto. Al final hay mucho jugador japonés que está volviendo a la J1 League después de pasos más o menos cortos por Europa y que se están asentando bien. Hay otros que no. Por ejemplo, hablando del mismo Urawa Reds, Shoya Nakajima parecía que llegaba además en una edad bastante más joven incluso que Genki Haraguchi, que podía llegar en un buen momento para ser una figura referente a nivel ofensivo del Urawa Reds. No lo está haciendo para nada, está siendo súper decepcionante el paso de Nakajima por el Urawa Reds. Veremos si Genki Haraguchi se va a esa sección con Yuto Nagatomo, Gotoku Sakai, incluso Shinji Kagawa podríamos considerarlo también, ¿no? Con estos jugadores que vuelven, por ejemplo, Gen Shoji, Naomichi Ueda, o se va a esta otra sección con Nakajima y otros jugadores que esta vuelta a Japón no la están gestionando para nada bien. Y hablando de vueltas a Japón, tenemos que hablar también de Morioka, un jugador que en este caso no en liga alemana, pero sí en liga belga, estaba teniendo ya muy poca importancia con sus clubes. Y vuelve al equipo también de sus amores, al Vissel Kobe, un Vissel Kobe que salió campeón el año pasado y que esta temporada sigue peleando también por la lucha. Parece que la cosa va a estar entre el Sanfrecce Hiroshima y el Machida Selvia, pero el Vissel Kobe en esa tercera posición, muy cerquita de los líderes. Un poco el mismo caso que Genki Haraguchi, ¿no? Un jugador que, bueno, vale, llega a un Vissel Kobe que es verdad que necesita un poco más a nivel ofensivo, porque Yuya Osako ha bajado esta temporada un poquito el rendimiento, pero me parece que, al contrario que Genki Haraguchi, es que Morioka tampoco ha sido nunca un jugador que me haya fascinado en su paso por Europa. Genki Haraguchi ha tenido rachas, ha tenido momentos, a nivel de selección más de lo mismo, pero es que Morioka, desde que lo he seguido por Bélgica en Europa, ¿no? Y luego los pocos minutos y las pocas ocasiones que ha tenido con la selección japonesa, no han deslumbrado especialmente. Yo sinceramente lo pondría o en me. Podría ser también sobrevalorado, porque es verdad que quizás se puede tener un poco más de expectativa de la que tal, pero es que tampoco creo que haya mucha gente que lo tenga en cuenta. Vamos a ponerlo en me, de momento, y a ver cómo avanza la cosa. Bueno, tenemos a Tomoki Iwata, de este Celtic de los japoneses, que por un lado los que se van quedando van creciendo, pero por otro lado también va decayendo lo que es cantidad de japoneses, ¿no? Pues ya se fue, por ejemplo, Ideguchi, ahora se va, por ejemplo, Tomoki Iwata al Birmingham. Otro jugador que acaba llegando a la segunda división inglesa. Veremos si tiene más minutos de los que tenía en el Celtic, veremos cómo se va adaptando. Yo la verdad sí que lo considero un buen fichaje de momento a Tomoki Iwata, así que a ver cómo le va en segunda división inglesa, donde se verá con Ao Tanaka. Otro fichaje, Sion Suzuki, que sale del Sint-Truiden, ya sabéis, este equipo cargado siempre de japoneses, donde muchos jugadores provenientes de la J1 League aterrizan para sentarse un poco en ligas europeas, ¿no? Me parece que es un buen contexto. Por ejemplo, ya lo estáis viendo ahí, que hablaremos de Taniguchi, que tras haber tenido un paso por Europa y separarse, ahora vuelve otra vez a Europa.
Tras un paso, bueno, relativamente interesante por ahí, llega ahora a Italia, al Parma. Equipo, ya sabéis, de la Serie A, ha tenido rachas en Serie B, pero ahora mismo un equipo más o menos, quiero pensar, de media tabla baja de la liga italiana. Sinceramente, viendo las actuaciones que ha tenido Shion Suzuki con la selección, que haya podido aterrizar, ¿no?, en un equipo como este, me parece muy interesante. Es lo que criticaba de Ao Tanaka, ¿no?, que jugadores con este talento también tienen que ser capaces, él y su representante, de querer convencer a equipos interesantes. Porque, pues eso, oye, Asano en un Mallorca, primera división española, Kamada en un Crystal Palace, primera división inglesa, Suzuki al Parma, primera división italiana. Ostras, Ao Tanaka tendría que haber convencido a algún equipo de Premier o Liga Española o tal para estar en un equipo de primera división, ¿no? Así que, oye, Shion Suzuki, habiendo tenido el rendimiento bastante regulero que ha tenido últimamente, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, que haya podido llegar al Parma, pues me parece que también es buen fichaje. Estamos poniendo mucho aquí, pero si queréis podemos mover alguno luego a Estrella. Pero es que para el Parma no sé hasta qué punto puede ser un fichaje más o menos interesante, pero para el jugador, desde luego, que os aseguro que sí. Pasamos ahora a Alexander Scholz, jugador, ya sabéis, de Urawa Reds, en esta pequeña criba que hizo el verano, desprendiéndose de Alexander Scholz y Hiroki Sakai, que ya vais a ver que va a ser el siguiente. Pues acaba llegando a Qatar, no sale del continente asiático, pero a mí sinceramente me parece que no es un movimiento de todo inteligente. Siendo central, 31 años, ya sabéis que los centrales y los guardametas suelen ser algo más longevos. Si aún, por ejemplo, se hubiera ido a una liga saudí, que dices, oye, voy a jugar en un Al Nassr, en un Al Ittihad, en un Al Hilal, no sé, en un Al Ettifaq, el que sea. Digo, vale, es una liga que había un ascenso. Ahora, la liga qatarí, por un lado sí que veo que la selección de Qatar, la selección nacional, va muy bien. Lo que es la liga local va teniendo jugadores interesantes, pero igual que Emiratos Árabes Unidos, los veo bastante por detrás ahora mismo que Arabia Saudí. Entonces cambiar liga japonesa por liga qatarí, siendo un central con 31 años, que era titular indiscutible en Urawa Reds hasta hace poco, me parece que es un fichaje pensando en el jugador, no tanto en el club, porque a nivel de club yo creo que les viene de lujo, porque además conoce muy bien el contexto asiático y la FC Champions League. Pero a nivel de jugador, un fichaje nefasto. Me parece que podías haber buscado salida en otro equipo de la J1 League, o si no, mismamente siendo un jugador danés, haber buscado una vuelta a tu país natal, ¿no? Que también hubiera sido un paso más inteligente. Pero bueno, quiero pensar que al final llega aquí en busca sobre todo de economía, ¿no? De dinero. Así que primer fichaje en categoría de nefasto. Pasamos ahora al caso de Hiroki Sakai, un jugador que sabéis que me encanta, ya bastante veterano, retirado de la selección japonesa. Que bueno, un poco caso parecido al de Alexander Scholz. Lo que pasa es que bueno, no sale de Asia, pero en vez de irse para el oeste, se va hacia el sur, hacia Oceanía, pero ya sabéis que Australia y los equipos de Australia están dentro de la AFC, ¿no? De la Confederación Asiática de Fútbol. Entonces, pues bueno, acaba llegando a un Auckland, donde veremos cómo se va desarrollando, pero al menos a mí, personalmente, me parece que es un movimiento más inteligente y en una liga más fuerte que la liga qatarí. Supongo que tendrá minutos, que será titular, será viendo, pero yo desde luego creo que es un fichaje bastante mejor que el de Alexander Scholz. El Auckland gana más que el de lo que gana el club qatarí. Y desde luego yo creo que de momento podríamos meterlo el primero de mes. El primero de mes. Es verdad que un poco el mismo caso que Scholz, ¿no? Yo creo que la primera opción para ambos es, oye, no tenemos ya hueco en Urawa Reds, nos movemos a otro equipo de la primera división japonesa. Ambos tenemos bastante recorrido aquí, nos conocemos la liga, buscamos hueco. No ha sido el caso, uno se va hacia Oriente Medio, el otro se va hacia Oceanía, pero creo que entre los dos el que sale un poquito más ganando es, a nivel futbolístico sobre todo, es el señor Sakai. Pero bueno, continuamos ahora con Taniguchi, que vuelve a Europa, en este caso al Sint-Truiden. Sint-Truiden, que sabéis que, oye, si os gusta el fútbol japonés y os gustan las ligas menores europeas, siempre lo digo, Sint-Truiden belga y el Celtic de Glasgow escocés. Equipos cargados de japoneses siempre.
Y bueno, veremos cómo se reamolda un poquito el señor Taniguchi, porque tras su paso también por Oriente Medio parecía que, bueno, tal, seguía teniendo un poco de hueco en la selección japonesa, pero yo es un jugador del que hace años que espero bastante más y que de momento sigue decepcionando un poquito, así que para mí va a ser el claro ejemplo de jugador sobrevalorado, sobre todo por el seleccionador Hajime Moriyasu. Yo llevo años queriendo ver bastante más de él. Es un jugador que me gusta, pero sobre todo por sus condiciones físicas, que me recuerdan mucho, por ejemplo, a Takehiro Tomiyasu, ¿no? El típico japonés alto, fuerte, que no es tan común. Yo espero mucho más de él. Entonces, yo creo que, por ejemplo, actualmente es mejor que un Morioka, que un Sakai, incluso que un Iwata o que un Genki Haraguchi, pero como me espero mucho más de él y quiero que acabe siendo una estrella, de momento lo vamos a poner en sobrevalorado. Pasamos ahora a Hiroki Ito. Aquí ya os digo, no hay debate en absoluto. Volvemos al caso Tanaka. Oye, siendo el jugador que eres, tienes que convencer al equipo al que quieres llegar. En el caso de Hiroki Ito, pues oye, pasar de un Stuttgart, que es verdad que viene a hacer una temporada buenísima, ¿no? Y que acaba segundos, pero venían también de otra temporada que casi descienden. Entonces, pasar de un Stuttgart a todo un Bayern de Múnich, todos sabemos que no va a ser titular, pero tener minutos en un equipo como puede ser el Bayern, desde luego es algo que hay que valorar positivamente de Hiroki Ito. Veremos cómo se va desarrollando, pero desde luego que simplemente el poder ver a Hiroki Ito con la camiseta del Bayern ya es toda una alegría. Y oye, ¿quién no nos dice que no acaba levantando a la Champions esta temporada? Yo sinceramente creo que la Bundesliga la van a levantar. Yo creo que el desastre del año pasado no va a volver a repetirse en el caso del Bayern. Así que, oye, veremos si este nuevo Bayern con Vincent Kompany, que viene arrasando en Champions League y en la Bundesliga de momento también, qué papel, ¿no? Qué papel juega este hombre Hiroki Ito. Tenemos ahora el único caso que quiero incluir de fútbol femenino. Al final no es algo que domine tanto, pero sí que conocía un poquito el caso de Shimizu, ¿no? Exjugadora ya del West Ham, y que llega a un Manchester City donde, por ejemplo, se va a poder reunir con su colegona, la señorita Yui Hasegawa, quizá una de las jugadoras más talentosas de fútbol japonés a nivel de la escena de Siko en la actualidad. Yo diría que pocas jugadoras hay que estén a su nivel ahora mismo. Así que bueno, ya sabéis, Yui Hasegawa, más bien posición de pivote, aunque también puede ser un poco ese medio centro que tiene subida hacia arriba. Y luego pues eso, Shimizu en el lateral derecho para, veremos si ser titular o para más bien una función revulsiva. Pero desde luego, un fichaje que dentro del contexto de las de Siko, repito, me parece también un fichaje estrella. Y por último tenemos el caso de Yukinari Sugawara, exjugador ya del AZ Alkmaar, donde brilló especialmente la temporada pasada. A mí ya hace años que me viene convenciendo en esa posición de lateral derecho, y tras la reconversión de Tomiyasu al lateral izquierdo o la posición de central a veces con la selección, me parece que es el jugador perfecto y idóneo para ocupar el lateral derecho de la selección, y ahora mismo del Southampton, un jugador en un equipo recién ascendido a la Premier League. Y sinceramente, a pesar de que esté haciendo un inicio de temporada bastante malo como equipo global, me parece que Sugawara está siendo lo más salvable del equipo, lo cual es bastante curioso, ¿no? Pero yo me parece que eso, un Southampton que está sufriendo tanto, pero que le está salvando mucho a nivel tanto ofensivo como defensivo, Sugawara, y luego un propio jugador que pasa de una liga menor europea a toda una Premier League, es que me parece el clarísimo ejemplo, sin duda alguna, de fichaje estrella y por encima de Hiroki Ito, a pesar de ser un Southampton. Pero es que tanto el rendimiento que está teniendo el jugador, como lo que le está aportando su equipo, como el foco mediático que, digamos, le está aportando el equipo al propio jugador, creo que me explico. Es que creo que aquí los dos lados han salido ganando, absolutamente. Y no me extrañaría que el año que viene Sugawara se quedase en Premier League si Southampton desciende y acabase teniendo recorrido en algún otro equipo de media tabla inglesa, ¿no? Media tabla alta, media tabla baja. Así que bueno, así se queda un poquito lo que es la tier list. Si queréis podemos mover alguna otra cosita. Yo, por ejemplo, creo que podríamos mover a Morioka también a sobrevalorado, porque a pesar de que mucha gente no lo tenga ni siquiera en cuenta, pero sí que, oye, me parece un escalón incluso por debajo, ¿no? Que Seme, no sé yo muy bien qué va a poder aportar Morioka a estas alturas en el Vissel Kobe, pero bueno, habrá que verlo. Y luego, si queréis, podíamos... Creo que la categoría de buen fichaje quizás está un poquito sobrecargada. Así que
de momento podríamos... Si queréis, sí. Por el rendimiento en sí del jugador, vamos a ponerlo el primero, pero en la categoría de Me. Al señor Sion Suzuki, porque sí que eso, por un lado él gana mucho, pero el Parma no sé hasta qué punto les va a aportar tanto un jugador, ¿no? Que ya lo veíamos con errores en un contexto de Copa Asiática. Así que una liga italiana, que obviamente es un contexto más complicado que una Copa Asiática, no sé yo muy bien cómo le va a salir al Parma este fichaje. Así que nada, este ha sido un poquito la tier list de fichajes de este verano. Ha habido fichajes muy interesantes, como el de Kamada, como el de Hiroki Ito, como el de Asano, como el de Sugawara. Algunos regresos a la J1 League, como el de Haraguchi o el de Morioka. Y luego, pues, algunas llegadas un poco random, ¿no? Como la de Scholz a la Liga Qatarí o la de Hiroki Sakai al Auckland, que también había que mencionarlas. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. Matane.